madre de mi esposa se reía de mí diciendo que mi hijo no se parecía a mí. Cuando llegaron los resultados del análisis de ADN, las eché de mi casa y solicité el divorcio. A lo largo de los últimos 12 meses he vivido una auténtica vorágine que, a día de hoy, todavía me cuesta creer. Siempre pensé que tenía una vida relativamente estable, sin lujos, simplemente lo necesario para llevar un día a día honesto. Me casé con mi novia de la secundaria justo después de terminar la universidad, una jugada clásica que muchos seguirían sin dudar. Conseguí un trabajo decente en el sector financiero, lo justo para cubrir las cuentas sin que me consumiera hasta la médula. Compramos una casa modesta en un barrio tranquilo, donde no había que preocuparse por robos ni inconvenientes, y nos entregábamos a esa vida estadounidense promedio que, a pesar de su sencillez, me dejaba satisfecho. 2 años después de casarnos, llegó nuestro hijo. Jamás olvidaré ese día, el mejor momento de mi vida, sin duda alguna. Al nacer, el pequeño gritaba sin parar, con la cara enrojecida y un enfado inexplicable contra el mundo, mientras yo, incrédulo, me quedaba allí llorando como un tonto. Las enfermeras se reían de mi emoción desbordada, y mi esposa jamás dejó de recordarme lo tierna e intensa que había sido aquella escena en reuniones familiares, cuando relataba cómo su pequeño estaba envuelto en aquella manta de hospital. En ese instante, juré ser siempre su protector, prometiéndole una vida mejor a diferencia de la mía, marcado desde la infancia por la ausencia de un padre que se fue cuando tenía apenas 9 años. Con el paso del tiempo, la rutina se estableció: trabajo, partidos de fútbol, tardes de videojuegos y barbacoas en familia. La situación se complicó un poco cuando, tras su divorcio hace 3 años, mi suegra se mudó con nosotros. No era lo ideal tener a alguien observando cada paso, pero acepté la situación para apoyar a mi esposa, quien deseaba estar cerca de su madre. Sin embargo, siempre percibí en ella una vibra extraña. De manera sutil, hacía comentarios en reuniones familiares sobre nuestro hijo, afirmando que no se parecía a mí, que tenía los ojos de su madre y que no mostraba rasgos míos. Ella se reía como si hubiera soltado un chiste exquisito, y yo simplemente pensaba que, como en muchos casos, los rasgos familiares se manifiestan más tarde en la vida. La vida parecía continuar con normalidad hasta que, de repente, se produjo un cambio drástico. Mi hijo empezó a mostrarse inusualmente cansado, incapaz de sobrellevar una jornada escolar sin agotarse. Al principio atribuí esto al torbellino de la pubertad o a las noches extendidas jugando Fortnite. Sin embargo, la situación se agravó. Comenzaron a aparecer moretones inexplicables que persistían sin remedio, y llegó el día en que durante la cena sufrió una hemorragia nasal que duró 30 minutos. Fue entonces cuando mi esposa, preocupada, decidió llevarlo al médico. Los exámenes se sucedieron en cadena, pruebas de sangre, análisis y una derivación a un especialista. Decidí ausentarme un día del trabajo para acompañar a mi hijo a esa consulta. Desde el primer instante, el especialista portaba una expresión que advertía malas noticias. Y, efectivamente, cuando finalmente habló, lo que escuché no pudo ser peor: mi hijo, de apenas 12 años, tenía leucemia. Esa palabra se hundió en mi pecho como un puñal. Mientras el doctor repasaba con términos clínicos recuentos de glóbulos blancos, protocolos de quimioterapia y tasas de supervivencia, mi esposa se desmoronaba en llanto, incapaz de respirar. Yo entré en modo automático, tomando notas y formulando preguntas, intentando mantenerme firme en medio de ese huracán de emociones. El especialista explicó que el tratamiento debía comenzar de inmediato, y dadas las características y la progresión de la enfermedad, nuestro hijo probablemente necesitaría un trasplante de médula ósea. La donación entre familiares suele ser la opción más adecuada, y en primer lugar me sometieron a pruebas simples: una muestra de sangre y un frotis de mejilla, para confirmar si era compatible. La enfermera nos aseguró que los resultados estarían listos en 48 horas. Yo, confiado, pensé: claro que seré compatible, soy su padre. No obstante, 2 días más tarde, recibí una llamada que transformó mi mundo. Me citó el doctor en una consulta privada, sin la presencia de mi esposa o mi hijo, y en aquella fría y estéril sala me miró con una extraña mezcla de reserva y seriedad. Con voz pausada, me indicó que, según los análisis, mis marcadores genéticos no coincidían ni de lejos con los de mi hijo. Al principio, creí que se trataba de un error de laboratorio, pero sus palabras continuaron: en ocasiones, esta discrepancia puede indicar un problema de paternidad. En ese momento, mi cabeza dio vueltas. Salí a mi coche, permaneciendo allí por casi 1 hora, tratando de asimilar lo que acababa de oír, mientras mi teléfono no paraba de recibir mensajes de mi esposa preguntando por los detalles de la consulta. Con las manos temblorosas, finalmente regresé a casa. Al abrir la puerta, encontré a mi esposa y a su madre en la cocina, con una tensión palpable en el ambiente. Sin mediar palabra, les lancé con voz quebrada: ¿por qué no soy compatible? ¿Qué está pasando con mi hijo? Mi esposa comenzó a sollozar de inmediato, en un intento desesperado por evadir la verdad, mientras mi suegra, con una mirada gélida y sin atisbo de empatía, se limitó a rodar los ojos como si se tratara de una escena predecible. Finalmente, ella intervino con frialdad casi inhumana: dile la verdad,
que él no es tu hijo. Nunca lo fue. Sin adorno alguno, esas palabras golpearon mi alma como una bomba, dejando en silencio absoluto la habitación, salvo por el llanto fingido de mi esposa. Aquel día, mientras me costaba respirar, sentí como si alguien se posara sobre mi pecho, impidiéndome captar el aire. Apenas conseguí articular mis palabras. Mi suegra, con una indiferencia pasmosa, encogió los hombros como si estuviésemos analizando el argumento de una película trivial. Fue entonces cuando reveló, con la frialdad de quien comenta un simple chisme, que aún veía a su ex. Resulta que, cuando se comprometieron y mi esposa quedó embarazada, se había decidido que yo era la opción más estable, con un empleo sólido y buenos beneficios, en contraste con un ex que no lograba mantener un trabajo durante más de unos meses. Mi esposa, entre lágrimas, confesó que iba a contarnos la verdad eventualmente. Eventualmente, exclamé, mi voz elevándose con una furia contenida. 12 años. Nunca antes había gritado de tal manera. Fue en ese preciso instante cuando la realidad golpeó con toda su fuerza. Nuestro hijo tenía leucemia y necesitaba un donante de inmediato. Mi suegra, con una frialdad que helaba la sangre, soltó la sentencia que jamás imaginé oír: necesitamos contactar a su verdadero padre. Algo dentro de mí se quebró de forma irremediable. Durante todos estos años, había estado presente en cada fiebre, cada pesadilla nocturna, cada proyecto escolar, cada partido de fútbol, en cada instante de la vida de mi hijo. ¿Cómo podía ignorar que, aunque su ADN provenga de otro hombre, yo había sido y seguía siendo su verdadero padre en cada sentido que realmente importaba? Con una calma mortal que asustó a mi esposa, le ordené: fuera de mi casa, ahora mismo, empaquen lo que tengan y márchense. Mientras ella protestaba con esa entonación de superioridad que siempre emplea, recordándome que yo no podía simplemente echarlos, la dejé sin replicar. Le ordené que anotara los datos de contacto de su ex, pues necesitábamos urgentemente un donante. A regañadientes, mientras intentaban discutir, me alejé hacia el patio y llamé a mi abogado. Le conté cada detalle, y él, en un tono preocupado, me indicó que debía documentar todo y bajo ninguna circunstancia, abandonar la casa. Me aseguró que iniciaría el proceso de divorcio de inmediato y que, mientras tanto, yo debía centrarme en el tratamiento de nuestro hijo, enviando cualquier registro médico que pudiera probar lo sucedido. Poco después, mi esposa salió al patio, con los ojos hinchados, intentando encarnar a la víctima. Estás destruyendo nuestra familia justo cuando nuestro hijo más nos necesita, dijo. La miré fijamente y le pregunté, con voz rota, ¿alguna vez me amaste de verdad o solo fui un cajero automático ambulante? Ella replicó que me había amado y que nada cambiaría entre nosotros, pero yo no podía aceptar que toda nuestra vida juntos fuera una farsa. Con un gesto brusco, me aparté de su mano, como si estuviese cubierta de ácido, y le recordé que nuestro hijo no debía conocer la verdad sobre su paternidad. No, cariño, él no tiene por qué saber que no soy su padre biológico, dije, tratando de mantener la calma. En medio de esta tormenta de revelaciones, me vi forzado a contactar al hospital para dar la información del ex. Aparentemente, la madre de mi esposa había mantenido un seguimiento de él a través de amigos en común, pese a años sin hablar. Una hora más tarde, mi esposa y mi suegra habían abandonado la casa. Mientras ellos intentaban llevarse objetos de valor, yo les informé que había fotografiado cada rincón del hogar, asegurándome de que todo se reportara como sustraído. Esa noche, me quedé en la habitación de mi hijo, observándolo dormir tras su primer ciclo de quimioterapia. Su figura, pequeña y pálida, me recordaba cada instante vivido a su lado, reafirmándome que, a pesar del ADN ajeno, yo siempre sería su padre. Al amanecer, tuve que llevarlo a su cita médica para más pruebas. Mi hijo, inocente, preguntó por su madre. Le dije que estaba ocupada con la abuela y que vendría a visitarlo más tarde. Los médicos, luego de realizar nuevos exámenes, me informaron en voz baja que su condición era grave, el cáncer avanzaba agresivamente y necesitábamos, cuanto antes, un donante compatible o recurrir a tratamientos experimentales. No pude contener las lágrimas en el baño del hospital, golpeando la pared con tanta fuerza que fracturé un nudillo. Fue un acto imprudente, especialmente cuando mi hijo dependía de mi integridad. Al regresar a su habitación, recibí un mensaje de mi esposa solicitando ver a nuestro hijo. Aunque el dolor y la rabia se mezclaban en mi interior, accedí por el bien de mi pequeño, recordando que él era lo más importante. Mi suegra, en un intento por mantener el control, le había prohibido hablar conmigo o traer a su propia madre. Mi esposa apareció, envuelta en un aire de supermamá, con los cómics favoritos de nuestro hijo y un videojuego nuevo en mano. Mientras ellos compartían ese momento, yo me dirigí a conversar con el equipo médico para conocer los próximos pasos. Resultó que, gracias a la cooperación vacilante de mi esposa, el hospital había comenzado a localizar al padre biológico. Sorprendentemente, ella había estado manteniendo contacto, aunque de manera discreta, durante todos estos años, lo que me hizo cuestionar cuántas mentiras más se habían tejido en nuestra relación. Esa noche, en vela, repasé cada recuerdo, tratando de encontrar señales que ahora tenían un significado oscuro, veces que se mostró extrañamente incómoda por la apariencia de nuestro hijo,
cuando se defendía ante comentarios sobre la paternidad, o aquellas observaciones sarcásticas de su madre. Todo encajaba en un rompecabezas de traición tan completo que apenas lograba comprenderlo, hasta que, en medio de la desesperación, recordé: soy su padre. Puede que no lo sea biológicamente, pero en cada instante vital he estado a su lado. Al día siguiente, el hospital informó que habían localizado al padre biológico y que, sorprendentemente, había accedido a someterse a pruebas de compatibilidad de inmediato. Esa misma tarde, él llegó al hospital. Mientras me sentaba en la habitación de mi hijo, recuperándose de los efectos de la medicación, una enfermera me llamó para informarme que alguien deseaba hablar conmigo en la sala de consulta. Pensé que se trataba de otro médico, pero al ingresar, me encontré cara a cara con él. En mi mente lo había imaginado como un personaje carismático y seductor, quizá incluso más alto y atractivo que yo. Sin embargo, ante mí se encontraba un hombre de estatura promedio, con señales de calvicie incipiente y un físico que lo hacía ver poco imponente. Con evidente nerviosismo, extendió la mano y se presentó: soy Jai. Eres el padre biológico, le dije sin vacilación. Jai, con un gesto que denotaba pavor, admitió: no tenía idea. Fue entonces cuando reveló que, en su época con mi esposa, tras una breve ruptura en la universidad, ella le había llamado semanas después afirmando estar embarazada, pero luego perdió el bebé. Yo, ajeno a todo, nunca lo cuestioné. Jai, con un aire de resignación, murmuró que, de haberse sabido la verdad, él habría estado presente para su hijo. Nos sentamos en silencio por un momento hasta que él comentó: tengo 2 hijos, estoy casado y con un empleo decente. No me interesa el relato, solo necesito saber si eres compatible para el trasplante de médula. Pronto tendré resultados de pruebas más específicas. Tras una breve pausa, Jai preguntó si podía ver a nuestro hijo. Cada fibra de mi ser quería negarlo, pero sabía que, en ese instante, él representaba una oportunidad de salvar la vida de mi pequeño. El doctor regresó con resultados preliminares. Jai era potencialmente un donante compatible, aunque se requerían pruebas adicionales. Esa fue la primera buena noticia en medio de aquella pesadilla. Dejé que los médicos hablaran entre ellos sobre lo que pasaba y regresé a la habitación de mi hijo. Allí lo encontré despierto, rodeado de tubos, con la piel tan pálida como el papel. Con voz ronca me preguntó: ¿a dónde fuiste, papá? Esa palabra, papá, sonaba diferente ahora, pero seguía siendo cierta. Solo estaba conversando con los médicos, amigo. ¿Cómo te sientes? Fatal, respondió intentando sonreír. ¿Dónde está mamá? He estado temiendo esa pregunta. Ella llegará más tarde. Otra mentira dicha para protegerlo. Las mentiras se acumulaban, pero al menos estas buscaban resguardarlo y no eran por motivos egoístas. Aquel día me reuní con mi abogado, quien había venido al hospital. Me hizo firmar una serie de documentos: la demanda de divorcio, la orden de custodia de emergencia, la solicitud de prueba de ADN para fines legales y unos papeles de protección de bienes. Le pregunté: ¿y qué hay del padre biológico? ¿Qué derechos tiene? Es complicado, me respondió. Dado el tiempo que has sido el padre de este niño, tienes un caso sólido para mantener la custodia primaria. Sin embargo, biológicamente él también posee derechos, si decide hacerlos valer. Es un tema más de los que debemos preocuparnos, pero primero hay que sacar a tu hijo de esta situación. Esa noche dormí en la silla junto a la cama de mi hijo. El personal del hospital me llevó una manta y una almohada. Alrededor de las 3 de la madrugada mi hijo se despertó enfermo. Las enfermeras acudieron de inmediato, administrándole más medicamentos y realizando nuevas pruebas. Cuando volvió a dormirse, ya amanecía, y mi teléfono había estado sonando sin parar toda la noche, mensajes de texto de mi esposa, de su madre, de amigos que, evidentemente, habían escuchado alguna versión de lo que sucedía. Los ignoré a todos. A la mañana siguiente, Jai regresó para más pruebas. Nos cruzamos en el pasillo con un asentimiento incómodo. ¿Qué se le dice a un hombre que, sin saberlo, es el padre biológico del niño que has criado durante 12 años? Mientras tomaba un café en la sala familiar, el doctor se acercó con la noticia. Buenas noticias. Jai es compatible, una de las mejores coincidencias que podríamos esperar. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Y ahora qué sucede?, pregunté. Prepararemos a ambos para el procedimiento. Hay algunos papeleos y más pruebas, pero, dada la urgencia de la condición de tu hijo, podemos actuar rápido. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Mi hijo tenía una posibilidad, y eso era lo único que importaba en ese momento. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Esa tarde apareció mi suegra, caminando directamente a la habitación de mi hijo como si fuera la dueña del lugar. Yo estaba en el baño y, al salir, la encontré sentada junto a su cama, llenándole la cabeza de quién sabe qué ideas. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, controlando mi voz por el bien de mi hijo. Estoy visitando a mi nieto, respondió, desafiante. No puedes mantenerme alejada de él. Papá, ¿por qué la abuela se queda en un hotel?, preguntó mi hijo, con una mirada de confusión, y mi esposa también quería saber qué ocurría. Le lancé a mi mujer una mirada que, de haberla visto,
la habría destrozado si hubiera sido posible. Hablemos afuera, le dije. Una vez en el pasillo, le solté todo lo que había reprimido. Te muestras con mucha imprudencia. Él es mi nieto, y yo tengo todo el derecho a estar aquí, mientras que tú no tienes ninguno. Fuiste tú quien animó a tu hija a mentirme durante 12 años. Eres la artífice de este desastre. Ella se encogió, furiosa, como un gato enojado. Deberías estar agradecida, porque si no fuera por mí, ni siquiera tendrías a tu nieto en tu vida. Agradecida de haber sido engañada, de haber criado al hijo de otro hombre sin mi conocimiento ni consentimiento, y de haberlo descubierto en medio de una crisis médica que podría haberle costado la vida. En ese momento, una enfermera se acercó, visiblemente preocupada. Señor, voy a tener que pedirle que baje el tono de voz. Tomé un profundo respiro. Lo siento, esa persona se estaba yendo. Yo ciertamente no, protestó Mel. Si lo estás, le contesté con firmeza, o llamaré a seguridad. Ella se retiró, pero no sin prometer que esto no había terminado. De vuelta en la habitación de mi hijo, él estaba lleno de preguntas que yo aún no podía responder. ¿Por qué están peleando? ¿Ustedes se van a divorciar? Esas preguntas inocentes casi me rompen por dentro. ¿Cómo le explicas a un niño de 12 años que toda su vida ha sido una mentira, mientras él lucha contra el cáncer? Hay asuntos de adultos en juego, le respondí cuidadosamente, pero ahora no es momento de preocuparse por eso. Tú solo concéntrate en mejorar. Él no se convenció del todo, pero estaba demasiado cansado para insistir, y pronto se quedó dormido. Yo lo observé, preguntándome cómo demonios íbamos a superar todo esto, día a día, desastre tras desastre. Al día siguiente se presentaba el gran momento. Preparaban a Jai, el padre biológico, para la donación de médula ósea, mientras mi hijo recibía una gran cantidad de medicamentos para acondicionar su sistema. Los médicos le explicaron todo en términos que él pudiera entender. Básicamente, estaban eliminando por completo su sistema inmunológico para dar paso a las nuevas células. Mi corazón se rompía al verlo intentar mostrarse valiente cuando preguntó si le dolería, aunque el miedo se notaba en sus ojos. El doctor le aseguró que estaría dormido durante el procedimiento y que no sentiría nada, aunque luego podría sentirse mal mientras su cuerpo se regeneraba. No tuve oportunidad de hablar con Jai antes del procedimiento, probablemente lo mejor, ya que la situación era lo suficientemente incómoda sin tener que entablar una conversación trivial con el hombre que, sin saberlo, había engendrado a mi hijo, todo gracias a que mi esposa es una mentirosa patológica. Justo antes de llevar a mi hijo a la preparación, mi esposa apareció. Yo había pasado la noche entera allí, luciendo como una sombra de mí mismo, mientras ella se mostraba impecable, lista para interpretar el papel de madre devota. Ver a mi hijo, de tan solo 12 años, enfrentarse a algo que haría tambalear a muchos adultos, me destrozaba por dentro. Apreté su mano y le dije que era el niño más valiente que conocía. La última pregunta que me hizo, justo antes de que los medicamentos preoperatorios hicieran efecto, fue: ¿vas a estar aquí cuando despierte? Le prometí: nada, ni los caballos salvajes me alejarán de ti. Una vez que lo trasladaron, me encontré solo en la habitación vacía con mi esposa. El silencio se volvía insoportable. Ella anunció que se quedaría hasta que él saliera de recuperación, y yo no tenía reparos. Permanecimos en un silencio rígido durante un rato, hasta que ella intentó preguntar por Jai. Le corté la conversación de inmediato, recordándole que yo había estado ocupado asegurándome de que nuestro hijo no muriera. Luego, tratando de hacerse la víctima, afirmó que yo era injusto, lo que me enfureció aún más. Nada en esta situación era justo para nadie, especialmente para nuestro hijo. La cirugía duró 6 horas, las 6 horas más largas de mi vida. Mi esposa y yo nos sentamos en lados opuestos de la sala de espera, sin hablar. La madre de mi esposa intentó aparecer de nuevo, pero fue rechazada en recepción. Pequeñas victorias en medio del caos. Finalmente, el cirujano salió, lucido y cansado, pero satisfecho. Todo había salido bien con ambos pacientes. Inmediatamente, mi esposa preguntó cuándo podríamos ver a nuestro hijo. El doctor explicó que estaría en aislamiento durante al menos una semana, mientras se regeneraba su sistema inmunológico. Solo podríamos verlo a través de un vidrio, sin contacto directo. Una semana sin poder abrazarlo o consolarlo. Pero si eso era lo necesario para salvarlo, lo aceptaría sin dudar. Cuando finalmente pudimos asomarnos en la sala de recuperación, mi hijo parecía tan pequeño, rodeado de máquinas, pálido como un fantasma, con oscuros círculos bajo sus ojos. Presioné mi mano contra el vidrio, como si pudiera alcanzarlo de algún modo. El doctor nos apartó a mi esposa y a mí para conversar sobre el cuidado postrasplante que nuestro hijo requeriría. Le explicó que, hasta que su sistema inmunológico se fortaleciera, necesitaría un ambiente estéril y con mínima exposición a gérmenes. Yo le aseguré que ya había comenzado a limpiar a fondo la casa, instalando nuevos filtros de aire y tomando todas las medidas necesarias. El médico, con una mirada incómoda entre mi esposa y yo, reconoció lo complejo de nuestra situación familiar,
pero enfatizó que nuestro hijo precisaba estabilidad y una atención constante durante su recuperación. Con firmeza, le confirmé que en nuestro hogar contaba con todo lo necesario para él. Mi esposa empezó a objetar, pero el doctor cortó el tema. No le interesaban nuestros detalles personales, solo que su paciente recibiera el cuidado adecuado. Los días siguientes se mezclaron en turnos en el hospital, reuniones médicas y en evitar, en la medida de lo posible, a mi esposa. Nos turnábamos en el hospital, haciendo entregas de estado breves y algo incómodas sobre la condición de nuestro hijo. El divorcio se aceleró de manera sorprendente. Mi abogado lo gestionó de forma impecable, consiguiendo una audiencia de emergencia, gracias a las mentiras constantes de mi esposa, quien pretendía hacerse la víctima, alegando que yo la había abandonado durante la crisis médica familiar. Sin embargo, el juez desestimó sus argumentos casi de inmediato al ver los resultados del ADN y los registros hospitalarios. 5 días después de comenzar el aislamiento, Jai pidió encontrarse en la cafetería del hospital. Se veía agotado y todavía llevaba vendas por el procedimiento de trasplante de médula ósea. La conversación, llena de pequeñas charlas incómodas, dio un giro cuando mencionó a nuestro hijo. Yo lo corregí de inmediato. Si bien él aportaba el ADN, la fortaleza de ese chico venía de mí, de quien lo crió. Tras un silencio incómodo, Jai admitió que no quería alterar aún más nuestras vidas y reconocía que yo era el verdadero padre, restándole importancia al aspecto biológico. Me sorprendió cuando me confesó que, en algún momento, le gustaría conocer a mi hijo, pero que se sometería a mis decisiones en cuanto a cuándo y cómo sucedería, dejando en claro que la prioridad era el bienestar del pequeño. Decidimos posponer esa conversación hasta que nuestro hijo estuviera más sano y pudiera asimilar el divorcio, ya que la crisis médica debía ser superada primero. Al 7º día, los médicos mostraban un optimismo cauteloso, las nuevas células se estaban implantando y los números mejoraban ligeramente. Me permitieron, vistiendo un traje estéril, sentarme con él durante 30 minutos. Era la primera vez en una semana que lograba tocarlo, aunque estaba débil como un gatito. Esbozó una sonrisa al verme y bromeó sobre mi parecido a un astronauta, a pesar de su malestar. Ese era mi hijo. Durante todo este proceso, mi esposa intentaba, de diversas maneras, recuperar mi favor, ofrecía disculpas, excusas y promesas de arreglar las cosas, pero yo me negué a darle importancia y me limité a hablar del cuidado médico de nuestro hijo. Las enfermeras se dieron cuenta de la tensión y comenzaron a programar nuestras visitas por separado para evitar conflictos. Llegó el día del alta y, cuando el doctor dio la noticia, apenas pude contener mis emociones. Logré llegar a mi coche antes de derrumbarme por completo, entre una mezcla de alivio y rabia. Sin embargo, me recompuse de inmediato porque sabía que mi hijo necesitaba que yo fuera fuerte. Mientras conducía a casa y lo veía descansar tranquilamente en el asiento trasero, me prometí a mí mismo que, sin importar lo que sucediera, siempre sería su papá primero. La primera noche en casa fue especialmente difícil. Mi hijo, habitualmente tan conversador, se mostró inusualmente callado, pegado a la televisión y apenas murmuró 2 palabras. Al momento de acomodarlo en la cama, me lanzó la pregunta que tanto temía: ¿ustedes y mamá se van a divorciar? No pude mentirle, le respondí que sí, que nos estábamos separando. Él comenzó a llorar, culpándose a sí mismo y preguntando si era por culpa suya. Con el corazón destrozado, le aseguré que nada de esto era su culpa, que a veces los adultos enfrentan problemas que no tienen nada que ver con sus hijos. Cuando me preguntó cuándo volvería a ver a su mamá, la respuesta me resultó dolorosa, pues sabía que ella ya no regresaría a casa, aunque seguiría viéndolo regularmente. Agotado, mi hijo se quedó dormido entre lágrimas, mientras yo permanecía fuera de su habitación, bebiendo café hasta casi las 3 de la madrugada, sintiéndome el hombre más destrozado del mundo a pesar de no haber hecho nada malo. El trasplante de médula funcionaba, sus cifras mejoraban poco a poco y la enfermera de atención domiciliaria venía diariamente a revisar su estado y a tomar muestras de sangre. Aunque odiaba las inyecciones, mi hijo mostraba una valentía admirable. Por otro lado, a mi ex se le permitió realizar visitas supervisadas 3 veces por semana. El hospital asignó a un trabajador social para que controlara estas visitas, pues la corte temía por su estabilidad emocional y la posibilidad de que intentara alienar a nuestro hijo, en otras palabras, manipularlo para que se distanciara de mí. Dichas visitas resultaron ser bastante incómodas. Ella llegaba siempre con juguetes nuevos, juegos y cualquier cosa que creyera que podía ganarle el afecto del chico. Aunque mi hijo se alegraba al verla, se fatigaba rápidamente, y el trabajador social no dudaba en dar por terminada la visita cuando notaba que se estaba debilitando. Cerca de 2 meses después de regresar a casa, me enfrenté a la conversación que tanto había temido: revelar a mi hijo la verdad sobre su padre biológico. Con la ayuda de un psicólogo infantil, me preparé para lo que sería la charla más difícil de mi vida. Lo senté,
Le aseguré que siempre sería su papá sin importar lo que dijera el ADN, y con suma delicadeza, le expliqué que su mamá no había sido del todo honesta, y que el hombre que donó la médula ósea era, en realidad, su padre biológico. Mi hijo se mostró afectado, formulando preguntas dolorosas. ¿Por qué mintió mamá? ¿Debería llamarlo de alguna forma? ¿Era esa la razón del divorcio? Respondí lo mejor que pude sin desacreditar a su madre. Entre lágrimas, nos abrazamos y, al final, él me dijo, sigue siendo mi papá, lo cual me quebró por completo. Pocos días después, mi hijo me sorprendió diciéndome que quería conocer a Jai. Aunque el primer encuentro fue bastante torpe, lograron entablar una conversación sobre Minecraft, y con el tiempo, surgieron más preguntas sobre hermanos y la familia en general. Yo le aseguré que nada cambiaría en nuestra relación, siempre sería mi hijo, sin importar lo que sucediera. En la audiencia final de divorcio, el juez me otorgó la custodia principal, la casa y la mayoría de los bienes, mientras que a mi ex le correspondieron las visitas estándar, su automóvil y una compensación económica justa, de hecho, generosa. Durante la sesión, mi ex casi llegó a ser acusada de desacato, y tuvo que ser retirada por su abogado. Más tarde, intentó recoger a nuestro hijo de la escuela en un día que no le correspondía, fue interceptada por la policía y finalmente, la corte se vio obligada a endurecer aún más las reglas de visita. Mientras tanto, Jai y yo coordinamos por separado un horario de visitas supervisadas por terapeutas, para que nuestro hijo pudiera, de manera gradual, conocer al resto de su familia. Mi ex, en un nuevo episodio, violó nuevamente la orden de restricción, lo que la llevó a cumplir servicio comunitario, y luego se mudó, afirmando a quien quisiera escuchar que yo había arruinado su familia. Al cumplir los 6 meses tras el diagnóstico, todo se había adaptado a una nueva normalidad. Mi hijo se encontraba oficialmente en remisión, asistía a clases a tiempo parcial, y yo trabajaba desde casa para poder atenderlo. Mi ex cumplía fielmente con su horario de visitas, y continuamos con la terapia incluso después de la recuperación física. Esa decisión fue, sin duda, la mejor, le brindó un espacio seguro para procesar todo sin preocuparse por herir a nadie. Recientemente, empecé a salir con alguien de manera informal, nada serio, solo cafés y conversaciones con una enfermera pediátrica que conocí durante las estancias hospitalarias de mi hijo. Ella comprende perfectamente lo complicada que es nuestra situación familiar, y lo importante es que a mi hijo le agrada, lo que para mí es lo más relevante. Una noche, mientras jugábamos a videojuegos, mi hijo me ganó y se mostró visiblemente nervioso ante mi posible reacción. Me reí, le despeiné el cabello y le dije, ese es mi chico, y la sonrisa que me devolvió valió más que todo lo vivido. Así es como se encuentran las cosas en este momento. La vida dio un giro de 180 grados, pero no solo sobrevivimos, sino que encontramos una fuerza interior que jamás imaginé tener. Para quienes se lo pregunten, sí, Jai está legalmente reconocido como el padre biológico, pero yo conservo la custodia principal y todos los derechos parentales. Jai está de acuerdo con este arreglo, reconociendo que me lo gané al estar presente durante 12 años cuando él no pudo serlo. De todo este calvario, he aprendido quién es mi verdadera familia y de qué estoy hecho.